Yo fui, en primer lugar, alumno de Rosgar. O sea, alumno no solo por haber estado en su clase, recibiendo su clase, sino alumno en un sentido más amplio, en el sentido de que para mí Rosgar y otros diseñadores de algunos fallecidos ya, como Muñoz Guasch y demás, han funcionado para mí como verdaderos maestros. Y desde luego que sí, claro que yo pienso que de alguna forma está la huella, ¿no? Está la herencia, ¿no? De lo que fue el cartel cubano, o de lo que ha sido el cartel cubano desde que se conocen. Porque además es uno de los momentos estelares que ha tenido la gráfica cubana, el diseño cubano. Y porque nosotros quizás somos diseñadores también que trabajamos esa línea de cartel de cine. Eran los tiempos fundacionales, los tiempos en que se estaba creando todo en este país. Para nosotros era como todo. Con el tiempo uno sabe que no era todo, pero era una gran parte del todo. No sé si me explico. Y entre ellos estaba el cine, el ICAI. Creo que ahí habría un término para explicar cuál era el ambiente que había en el ICAI en el momento de su creación, que era febril. Nosotros vivíamos en ese boom del cartel, del cine, del teatro, de las escuelas. Vivíamos en la parte cultural, vivíamos en un boom constante. La escasez en ese momento era mucho mayor de la que puede haber hoy en día, porque era, primero, todos los materiales que se utilizaban para la impresión habían venido de los Estados Unidos. Y muchas veces llegaba el impresor y decía, por ejemplo, esta vez lo que tengo es verde y rosado. Y bueno, pues había que hacer el cartel verde y rosado. A mí, por ejemplo, me placía pasar por ahí para deleitarme viendo los buenos carteles que había. Para ahorrar pintura empecé a hacer dos cosas. Generalmente le dejaba el fondo sin imprimir, en blanco, una. Otra, preparaba pintura, empecé a utilizar pinturas que no eran las habituales de silkscreen, sino de puertas, etcétera, además de colores muy raros. Bueno, Muerte del Invasor es Playa Girón. En el caso de Muerte al Invasor, me resulta a mí más interesante, así ya visto en la distancia, es que al hacer a los invasores, al reproducir a los invasores como unos muñequitos de estos que uno recorta de papel que se unen por las manos y demás, y dejar el papel del periódico debajo, ocurrió lo siguiente, y es que de los 500 carteles que se han tirado, no hay dos iguales. Entonces había la valla grande, que hicieron cosas hermosísimas, el papel en el periódico, en las revistas, en la prensa, y además carteles a veces puestos en alguna parte. Y además había una especie de tótems o de columnas en algunos lugares. Aquí cerca de mi casa había una, que es la que yo más veía, que estaba en Paseo y 23. Y uno siempre pasaba y miraba a ver cuál es el nuevo que había. Cada semana, cada 15 días siempre había uno nuevo, y uno lo miraba, examinaba, ellos están anunciando esta cosa de teatro, se está anunciando tal película, está anunciando esto, y los más conocedores, ¿quién será el diseñador de esto? ¿Será Raúl? ¿Será fulano? ¿Será Mengano? Y era muy, no sé, lo lindo de todo esto es que uno se acostumbraba a que fue una cosa cotidiana. Uno convivía con esa belleza de una manera natural. Al público cubano siempre le interesó mucho, las pinturas populares lo eran así, con mucho colorido, y los anuncios que se ponían, le interesaba el color, era lo que atraía, y eso es lo que interesaba a los distribuidores de películas, porque el objetivo siempre de los carteles era de alguna manera seducir a los posibles, por en el caso de cine, que fueran a ver la película. Bueno, tú sabes que la publicidad siempre ha sido una entidad muy competitiva. Y Cuba no era una excepción en ese sentido. Nosotros teníamos una gran influencia norteamericana en la publicidad.
La mitad de los anuncios venían hechos a veces también de los Estados Unidos, ya venían elaborados de allá. Lo que pasa es que Cuba, como en muchas otras cosas, ha sido siempre de una gran creatividad. Y la publicidad cubana hizo sus aportes interesantes a ese mundo, precisamente por el carácter competitivo que tenía la publicidad, o que tiene la publicidad realmente. Uno se ve obligado a resolver problemas muchas veces con recursos insólitos. Y esto, a la hora de funcionar en el ICAIC, ya específicamente para hacer carteles, en un momento en que todo empezaba a cambiar, toda esa posibilidad que habíamos adquirido en la publicidad de resolver problemas con cosas, como te decía, un poco extrañas, un poco raras, un poco insólitas a veces, empezó a funcionar muy bien en un entorno en donde empezaba a faltar de todo. Yo pienso que un cartel para cine tiene que tener 3 rasgos fundamentales para ser considerado como bueno, aunque bueno es un término un poco relativo. Uno de ellos es la síntesis visual, es importantísimo. Otro que viene ahí mismo pisándole los talones, o sea, ni uno ni otro delante, es el impacto gráfico, muy importante. Y me parece que el otro es la capacidad de comunicar un mensaje. El día que yo crea que tengo los 3 elementos para evaluar un cartel y saber si es bueno o no, sería muy fácil y cualquiera pudiera hacer cartel. A mí me parece que un cartel es bueno cuando comunica, principalmente cuando comunica. El cartel tenía que tener un mensaje, tenía que darlo directo y que se entendiera bien en un lenguaje que lo entendiera la población, pero al mismo tiempo tenía que tener un alto grado de belleza plástica, de belleza de diseño. Bueno, chicos, cuando yo vine para acá con Zenaida, esto estaba muy mal. Y entonces, allá en mi centro de trabajo, conseguí los afiches y empecé a ponerle afiches y con las puntillitas de zapato y pedacitos de cartón y los forré. No, y que son muy lindos y muy alegres. Está muy bien. A mí me gusta mucho. Ahora, también el cartel en los últimos tiempos ha ido enriqueciendo la sensibilidad también del público. O sea, se ha provocado un hecho muy interesante, como también el cartel, independientemente de esta función, ha cubierto un poco la necesidad del público, en este caso de nuestro pueblo, de tener una serie de imágenes con ciertos valores plásticos. Me gusta tener afiches en mi casa por los colores, primero que nada por los colores. Bueno, el afiche de la historia de la Revolución es del año 1960. En realidad yo en ese año el trabajo que realizaba era dibujo animado aquí mismo en el ICAI, guiones de dibujo animado, diseños para dibujo animado, y tenía cierta experiencia de publicidad porque había trabajado antes en publicidad, pero nunca había tocado el campo del cartel. Hablaba de periodo de ocultamiento en el cartel cubano, me refería a los años, aproximadamente una década, en la cual el cartel cubano prácticamente desapareció del ámbito público, ¿no? Fue un tiempo en el cual los carteles se hacían en tiradas de 1 o 2 ejemplares, casi siempre un original que iba a una exposición o no llegaba a ningún lugar, terminaba en una gaveta o cosas así, ¿no? Y hubo muchos años por varias razones en las cuales el cartel cubano se limitó a eso, a casi nada, ¿no? A trabajo casero, digamos, o a ediciones súper limitadas.
que tiene que ver con mucho, tiene que ver con el periodo especial, tiene que ver con la escasez de recursos, tiene que ver con el surgimiento así de repente de muchos nuevos medios que hicieron que el cartel quedara como algo insignificante, ¿no? En esa exposición se puso el cartel que se hizo originalmente para la película y era como un espacio honorífico estar al lado con tu cartel, ¿no? Siendo un joven diseñador, con tu cartel al lado de ese cartel que ya son carteles emblemáticos, ¿no? Una oportunidad que dio la Cinemateca de Cuba para que los jóvenes realizadores también de la gráfica pudieran hacer lo que ellos quisieran, es decir, inquietudes que uno tiene normalmente sobre ciertos temas, plasmarlo en un cartel con una gráfica determinada. Creo que es muy bueno que se esté retomando otra vez esa idea de hacer los carteles de cine, de hacer los carteles de la Cinemateca. Es muy importante que quede una memoria gráfica y que la gente lo conozca también. Les dio de alguna forma la oportunidad de hacer público la idea, ¿no? De que el cartel cubano de cine inclusive sigue latente, a pesar de todo este periodo que tuvo, digamos, de ocultamiento, ¿no? Que desapareció el cartel por las razones que todos sabemos, porque no había condiciones, porque murió el lenguaje, qué sé yo. Nosotros asumimos el cartel con un poco más de parquedad formal, con una intención comunicativa un poco más intensa, aunque no lo hayamos logrado, ¿no? O sea, una cosa es que uno intente hacer algo y otra cosa es que lo logre. O sea, no quiero decir que nosotros hayamos logrado comunicar mejor la idea del filme con nuestros carteles, sino que nosotros tenemos como intención una cosa que a nosotros nos enseñan en la escuela, que es incluso que el diseñador quede de una manera transparente la personalidad del diseñador y que prime los códigos que propician que el mensaje llegue con más efectividad. El cine alternativo, la experimentación, al final lo que le da a los creadores de la gráfica, a los diseñadores, a los artistas, es como un pretexto para experimentar también. Yo no creo mucho en esta idea que hay alrededor del diseño, de que es un momento de iluminación. Yo pienso que alrededor del diseño, más que eso, hay mucho trabajo y mucho trabajo sobre todo de esbozar, de buscar ideas, de pensar. Es una de las principales núcleos de generar gráfica nueva, es decir, las nuevas películas, los nuevos realizadores que vienen haciendo cosas muy interesantes, y ahí entonces es donde estamos situados los diseñadores que quieren hacer una gráfica interesante. Siempre la serigrafía ha sido una técnica paradigmática, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y todo diseñador cuando hace algo en serigrafía se siente muy orgulloso de eso. A veces es un poco difícil tratar de hacer cosas diferentes cuando ya la limitación no está en tu propia capacidad, sino en la técnica, en la manera que eso se vaya a reproducir. La técnica de impresión de la serigrafía es el legado, uno de los legados que nosotros también estamos tomando de las escuelas anteriores, de personas que en su momento hicieron cartel serigráfico para el cine, para el ICAI en este caso, y tiene un gran valor porque nosotros hemos cogido estos legados para hacer nuestro trabajo. Para mí, como parte de esa generación que se formó con la computadora,